Estamos ya en la hora 7 de nuestro curso Hechos del Espíritu Santo. El tema es conversiones de Saulo y Cornelio. Conversiones de Saulo y Cornelio. Y bueno, ahí tenemos una riqueza espiritual porque vemos el plan perfecto de Dios para su iglesia. Ustedes recuerdan que la iglesia en Jerusalén se quedó muy estática. Y esto era contrario a lo que Jesús les dijo, porque el Señor les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, váyanse a no nada más su estado, sino a otros países incluso, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que hay que seguir puntualmente las palabras de Jesús porque los de Jerusalén no se fueron de su provincia. Y al quedarse allí, pues entonces hubo como una lentitud en el evangelismo. Y también recordamos que los judíos pensaban que nada más para judíos iba a ser la salvación. Entonces tenemos aquí dos eventos con Saulo, pues la conversión del gran misionero, capítulo 9, y en el capítulo 10, Cornelio, un centurión romano. Vamos a ver qué aprendemos de estas dos conversiones. La primera de ellas está capítulo 9, de los versículos 1 al 19. Conversión de Saulo, que dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es un error de Pablo. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Este es un caso de ayuno bíblico que tenemos ahí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Habla aquí de la llenura del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí pusimos la palabra clave: paciencia. Es muy importante ver la conversión de Saulo porque normalmente vemos al evangelista, ¿no? Vemos al hombre muy capaz, entregado a las iglesias. Posiblemente, si escribió Hebreos, es la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Escribió 14 cartas. O sea, un escritor muy prolífico, pero aparte de eso, su testimonio, como dedicado a la obra de Dios, predicando, evangelizando, por mucho valor, tuvo mucho ataque de los judíos, aguantó naufragios, hambres, muchas situaciones muy difíciles. Y también vemos ahí nosotros entonces que este hombre escogido por Dios no tuvo un comienzo fácil. A veces las cosas de Dios no son fáciles, hermanos, porque muchos pensamos que como es de Dios, tiene que ser fácil,
tiene que ser pues cómodo para nosotros o a lo mejor muy a nuestro gusto. Y en el caso de Saulo, el cambio fue dramático. Era un perseguidor, recordamos que dice en el Nuevo Testamento que era fariseo de fariseos. O sea, los fariseos es un grupo que viene de los macabeos. Cuando usted ve la Biblia católica romana, aunque son históricos, los libros de los macabeos, ahí podemos leer qué pasó 200 antes de Cristo. Eran judíos que se opusieron a el imperio griego, que quería que los jóvenes judíos dejaran de ser pues fieles a las cosas de Dios, y entonces hubo una guerra contra estos grupos, y ahí hubo incluso muertes, ¿no? Y después de esos macabeos vienen los fariseos, que también quiere decir los separados. Y estos fariseos eran como muy legalistas, ¿no? El error es que eran muy legalistas. Recordamos entonces que cuando hablamos de la palabra de Dios decimos, bueno, yo me apego a la palabra y mientras me apego no soy legalista. Pero si yo le pongo a la palabra otras cosas, entonces sí soy legalista. Recuerda que los fariseos pusieron 2 talmudes, uno en Babilonia y uno en Jerusalén. Y los talmudes eran como notas, ponían notas al Antiguo Testamento. Y esto pues ya no es la palabra de Dios. Si nosotros vemos desde Génesis hasta Malaquías, esa es la palabra. Pero lo que ponían estos sabios maestros en los talmudes ya no era la palabra de Dios. Era como notas que se ponían. De hecho existen todavía los talmudes, ¿no? Entonces Pablo era uno de esos fariseos, muy apegado a la tradición, no nada más la Biblia, sino sus talmudes, sus reglas, y entonces pues tenía mucha violencia contra la iglesia, ¿no? Dice aquí que fue con el sumo sacerdote, o sea, era un importante judío, no era cualquier persona, porque no todos tenían acceso al sumo sacerdote judío, y como tenía acceso con el sumo sacerdote, le dijo que quería cartas para ir a Damasco, y ahí se encontrara en la sinagoga de Damasco, pues atacar a los cristianos. Entonces esto es claramente Pablo un perseguidor. Recordamos que hasta el día de hoy hay gente que se enoja mucho por lo que pasa en la iglesia y mata a cristianos. Meten a la cárcel, los hacen acusaciones falsas y todo eso que también pasa en México, no generalizado, pero sí llega a pasar. Y bueno, esa situación difícil es una persecución, es algo que no está de parte de Dios. Pero Saulo dice que, bueno, él iba por el camino con algunos acompañantes por esas cartas a Damasco. Fíjese que es interesante porque Damasco es la capital de Siria. Todavía sigue siendo problema, ¿no? Siria con Israel. Entonces, esto ya tiene miles de años. Y entonces, en esa cercanía geográfica con Siria, Saulo iba para que le dieran cartas y le autorizaran a perseguir cristianos. Dice en Hechos 8 que él autorizó la muerte de Esteban. ¿Se acuerda? Cuando dice que estaban apedreando a Esteban, que fue un siervo de Dios, bueno, dice que sus ropas las ponían a los pies de Pablo. Esto quiere decir que le estaban pidiendo permiso a Pablo. Era un hombre de autoridad y Pablo autorizó que mataran a Esteban. Entonces, qué tremenda situación que en nuestro corazón tengamos hasta muerte, pensando que alguien no está de acuerdo a nosotros, porque ellos eran judíos. Y recordamos, el judaísmo está muy mal delante de Dios porque mataban al Mesías, pero también porque no quieren nada del Nuevo Testamento. Nada más se basan en la ley del Antiguo Testamento. Y la ley era preparatoria. Entonces nosotros no nos basamos en el Antiguo Testamento siguiendo las formas culturales, sino los principios. Los principios de santidad, amor, fidelidad, las cosas que son buenas ahí están correctas, pero las formas no. La forma de ellos de perseguir y matar, pues no era correcta, ¿no? Dice entonces que vio una luz del cielo y él se quedó muy sorprendido porque iba caminando, ¿no? Muchos hermanos en las clases bíblicas lo dibujan en caballo, pero nunca dice ahí que iba en un caballo, ¿eh? Dice, y Saulo iba de Jerusalén a Damasco. Iba de camino, y cuando iba de camino, una luz se le apareció y fue Jesús. Recuerde que quien se mete con la iglesia, se mete con Jesús. Jesús ama a su esposa, ¿no? A su novia, que es la esposa, a su novia, y entonces Pablo estaba atacando a su iglesia. Ahora es muy importante porque Jesús le habla de manera muy directa. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Porque vio la luz y fue derribado con el poder de Dios y estaba totalmente ciego. Y entonces no sabía quién era. Y cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, recordemos que la palabra yo soy es la raíz del Jehová del Antiguo Testamento, que significaba exactamente yo soy el que soy, Jehová. Era un nombre muy raro, ¿no? Incluso en español suena raro porque decimos, bueno, ¿quién es este Dios? El yo soy, y recordamos que en hebreo no había tiempos originalmente. Era yo fui, yo soy y yo seré. O sea, es el eterno, ¿no? Entonces cuando dijo yo soy, y es un nombre de Dios, pero hay muchos otros nombres de Dios. Y entonces con ese nombre del yo soy, le dice yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, eso es también muy de analizar, hermanos, porque Jesús no le dijo, estás persiguiendo a mi iglesia, estás matando cristianos, estás encarcelando gente. Dijo, me estás atacando a mí.
O sea, tú me estás haciendo daño o intentando hacerme daño. Y entonces Saulo pues se quedó totalmente sorprendido, ¿no? Porque de su fariseísmo, de su judaísmo radical, de todo lo que él era, entonces tuvo una transformación. Dice ahí que entonces fue derribado al suelo y no veía nada. Por eso algunos pensamos que cuando dice también en Corintios que se quedaba con grandes letras y escribía, pensamos que casi perdió la vista. O sea que los que ya tenemos mal la vista, estamos muy bíblicos, ¿no? Porque también Pablo estuvo sin vista y no andemos ahí con que declaro y voy a confesar y voy a... No, esas cosas están muy raras y no nos convienen. Más bien los lentes están bien, ¿no? Y así como que medio vemos, pero bueno, él no veía nada en ese momento. Y después cuando dice que tuvo una visión de Dios, muchos pensaron que Pablo quedó mal de la vista por esa situación, por la luz tan intensa que vio, o a lo mejor otra enfermedad, ¿no? Y recordemos por la falta de higiene que se vio en ese tiempo, la gente se enfermaba mucho, había muchas enfermedades, ¿no? Y de los ojos y de muchas cosas, el agua muy sucia que tenían, y había muchas situaciones ahí que complicaban la salud. Por eso Pablo después casi quedó ciego. Por eso cuando dicen algunos, el aguijón en la carne, que ya le pedí a Dios que me lo quite y no me lo quita, le pedí 3 veces y no me lo quita. O sea que Dios a veces no nos quita la enfermedad. Por ahí no andemos declarando ni confesando cosas raras porque hay iglesias que sí, ¿no? Tú tienes que declarar y confiesa que ya eres sano. Pues no, si Dios me sana, lo confieso. Pero si no me sana, aún así yo le sigo sirviendo. Porque no está Dios como para complacerme a mí, ¿no? Imagínense un Dios que nos complazca en todo, pues no sería Dios. Entonces cuando estuvo en ayuno, vemos el quebrantamiento de Pablo. Por eso decimos, el ayuno está muy bien. No es que se luce, no es que se programa en toda la iglesia, pero es una necesidad que tenemos. Y cuando ayunamos, hermanos, pues es buscar a Dios intensamente. La primera cosa que tenemos que quitar del ayuno no es presionar a Dios. Porque algunos dicen, estoy ayunando para que Dios me conteste. ¿Estará correcto eso, hermano? Estoy ayunando para convencer a Dios. Oiga, como que Dios se duele de nuestro estómago ahí, que truena, ¿no? Algunos nos truena el estómago ya cuando no comemos y se me baja la glucosa y siento que me desmayo. No, nada de eso es como presionar a Dios. Yo ayuno para mí. Yo tengo que crecer espiritualmente, yo tengo mucha aflicción. En el tiempo que ocupo para comer y para preparar alimentos, lo ocupo para ayunar. Y todos podemos ayunar y está correcto, incluso pues no tan seguido, ¿no? Porque algunos piensan que todos los días ayunan y no, pues eso está como que de un problema fuerte de glucosa, otras cosas, ¿no? El ayuno es eventual cuando tenemos grandes necesidades, incluso cuando tenemos muchas necesidades no tenemos ni hambre. ¿Se ha dado cuenta? Cuando tenemos mucha aflicción decimos, ay, no tengo ni hambre. Bueno, es un tiempo para ayunar. Tampoco ayunar e irse a su trabajo, ¿no? Porque imagínense, andamos así como malpasados, ¿no? Decimos, me duele la cabeza, ay, es que no comí nada. Tampoco es ayuno. El ayunar es concentrarse en Dios, dedicarse a orar, estar en un lugar secreto, en un lugar privado con Dios y está bien. Y ayunamos cada que podamos y está correcto, ¿no? Incluso si ya estamos medio enfermos y ya no conviene ayunar todos los días, hermano, pues ni modo, ya no ayunamos tanto, ¿no? Pero hacemos otras cosas para Dios. Porque muchos ven eso también como que es un cristiano muy entregado, ¿no? Hay quienes dicen, yo cuando predico ayuno, no, hermano, más bien desayuno porque predico feo y sin desayunar, imagínense, ¿no? Entonces, mejor ayune en otra ocasión, porque hay gente, muy místico esto del ayuno, ¿eh? Muchos como que lo ven así como entrega, como ahora sí ayuné. No, o sea, está bien ayunar, pero no es algo muy sobresaliente. ¿Quién es Ananías? Vemos aquí entonces cómo Dios usa personas sencillas para posponer luego gente muy grande. Ananías es el único ocasión en que apareció. Recuerde que hay varios, así como aquí tenemos Pedros y Juanes, hay muchos Ananías. Y Ananías fue llamado por el Señor y tuvo una visión. Ahí tenemos también al Espíritu Santo dirigiendo la obra, ¿no? Porque Ananías tuvo una visión y le dijo al Señor, hay un hombre que se llama Saulo, va a ir a su casa. Eso se llama palabra de conocimiento. Cuando Dios nos dice cosas que tenemos que hacer, que son ciertas, recibí una palabra de conocimiento. No es intuición, ni que soy muy inteligente, ni que me estoy desdoblando, no, nada de eso. O sea, es una cuestión del Espíritu Santo. Y en ese caso Ananías tuvo la visión. Y también Pablo tuvo la visión de que venía Ananías. Por eso decimos, sigue siendo vigente el Espíritu Santo. Hay iglesias que ya dicen que esto no funciona. Dicen, nada más sucedió ahí en Hechos. No, sigue exactamente igual. Palabra de conocimiento, visiones, revelación de Dios para la obra, está bien, hasta donde estas situaciones no nos lleven a desviarnos.
Porque hay gente que está buscando puros ayunos y puras visiones y pues luego son visionudos algunos, ¿no? Entonces, cuando viene la visión está bien y a veces se comparte, a veces no se comparte, a veces es personal. En este caso, Ananías y Saulo tuvieron que compartirlo porque Ananías fue a orar por él. Pablo estaba en ayuno y estaba ciego. O sea, imagínense nada más qué dramática fue su conversión. A lo mejor por eso luego fue dramático su ministerio, ¿no? Porque no era cualquier cosita. O sea, quedarse ciego 3 días y estando en ayuno, de veras era intenso. Y entonces viene Ananías y ora por él y recibe el Espíritu Santo y recibe la sanidad. Ahora, este pasaje es muy interesante porque vemos nosotros que tanto el Espíritu Santo sigue hablando, yo creo que sigue habiendo visiones, sigue habiendo sueños cuando Dios quiere hacerlo y nosotros tenemos que ser sensibles a esas cosas. Pero también, ¿qué hacemos con lo que recibimos? Porque hay gente que recibe visiones y cosas y se las queda guardadas. O hay otros que las andan presumiendo tanto que ya hasta caen mal, ¿no? Porque siempre las dicen. Decimos, bueno, ¿cuándo tengo que compartir la visión? Cuando sea necesario. En este caso, Ananías tuvo que ir para orar por Saulo y Saulo tuvo que recibir a Ananías. Y también en la visión, hermanos, Dios cambia nuestros prejuicios. Porque vemos que Ananías le dijo al Señor, no voy a ir, porque este es un perseguidor. O sea, ¿cuántas veces Dios nos ha pedido cosas donde nuestra vida peligra? Donde no es la comodidad ni es lo que nosotros acostumbramos y hay un riesgo. Entonces, aunque haya un riesgo, hay que ir a predicar la palabra. Y le dijo el Señor, este hombre lo he escogido, y dice una cosa muy interesante, para que vea cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. ¿Será, hermanos, que tenemos que sufrir por la causa de Dios o no? Porque yo oí a uno que algún día dijo por ahí, de este grupo de la tele, dijo, yo nunca encuentro en la Biblia que Dios nos ponga a sufrir. Dios pura comodidad, pura riqueza, pura prosperidad. Hay iglesias así, hermano, y tienen canales de televisión y hablan cosas bárbaras. Y eso está totalmente incorrecto. No siempre sufrimos, pero a veces sufrimos. Y a veces Dios tiene un propósito con el sufrimiento. En este caso, Pablo iba a padecer para predicar el Evangelio. Recuerda que hasta cuando fue a la cárcel y estuvo ahí preso, y bueno, con Félix y luego con Festo y con varios prelados romanos, padeció, estuvo encarcelado, incluso tuvo frío. Cuando le dice a Timoteo, tráeme el capote, no es que era torero, es para taparse, porque tenía ¿qué? Frío. ¿Cuántos de nosotros el frío nos hace un daño, hermano? Que ya no venimos ni a la iglesia algunos, ¿no? Yo digo, bueno, tuve friecito y no fui a la iglesia. Ay, hermano, cuando esté enfermo no venga, pero mientras no esté enfermo, véngase con todo el frío, ¿no? Ahora que hace calor, a ver qué pasa con nosotros. Pero algunas personas tienen que padecer y el sufrimiento es parte de la vida. Y cuando sufro, lo que hago es que sigo adelante. No soy menos que nadie, no soy más que nadie, nada más estoy pasando por un sufrimiento. Y esto también va con la enfermedad, porque algunos también predican, no te puedes enfermar, los cristianos nunca se enferman. Hermano, ¿cómo que no se enferman, no? De hecho, algunos cuando están enfermos luego dicen que andan en retiros espirituales y que andan no sé dónde, ¿no? Que andan en campañas en Inglaterra. Ahorita no hay ni permisos en Inglaterra para predicar y ¿qué andan haciendo, no? Entonces, hermano, no digamos mentiras. Si me enfermé, me enfermé. Si me descuidé, tengo que aprender a cuidarme más. Si no fue por culpa de un descuido, bueno, pues entonces me tengo que atender. Y vayan a los médicos también, ¿no? Porque igual hay personas que atacan a los médicos. Hay quienes para todo médico y otros para los que nada para los médicos. Entonces, ¿cuándo voy? Cuando sea necesario. Porque el médico es un profesional y sabe qué tengo y me tengo que atender. Si no es algo grave y ya me dan de alta, pues qué bueno. Pero ahí tenemos dos posturas, ¿no? Los hermanos de nada de médicos y los de solamente todas cosas con médicos, ¿no? Ahora, los médicos tienen una ciencia y hay que respetarlos, pero en este caso Pablo estaba enfermo y no fue con un médico, fue con un milagro que Dios le sanó. Entonces, los milagros siguen sucediendo y es una grande bendición. Algo que vemos aquí importante, Pablo se quedó en Damasco, intenso, muy joven, iba a ser muy capaz, de hecho es un intelectual Pablo, ¿no? Entonces tiene muchas cualidades, pero en ese punto se tuvo que quedar quieto. No creo que haya alguna situación con esto, pero cuando le dice, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? A lo mejor él pensaba algo inmediato. ¿Y qué le dijo el Señor? No quiero que hagas nada. ¿Sabe que ninguno somos necesarios, hermano? Dios nos usa por pura misericordia, pero decimos, ay, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Nada. Te vas a ir a una casa y ahí te vas a quedar unos días, totalmente ciego, para que no veas lo que haces. Entonces, hermano, ¿qué pasó allí? Un quebrantamiento.
A veces nosotros somos tan soberbios que pensamos que Dios nos necesita, o que si nosotros no puede, o que si no estamos nosotros las cosas no funcionan. Y hermano, no es cierto. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Por eso siempre decimos aquí en la iglesia, todos son bienvenidos para servir, todos, todos, todos. Y los que no quieren, pues la verdad se lo pierden, Dios les bendiga. Pero cuando alguien dice que no, no hay problema. Y cuando alguien dice que sí, nos da mucho gusto. Y ahí Pablo estuvo con los discípulos. Después de estar ciego 3 días, en ayuno 3 días, los procesos de Dios también tienen tiempo, porque hoy con tanta automatización la gente quiere que todo esté ya. Y ahora por mí, hermano, ya estoy listo. Ya vete al ministerio. No, hermano, Dios no tiene prisa. Dios tiene procesos para todo, tiene diseños para todo. Y en este caso, quedarse con los discípulos fue para aprender un poco de paciencia y de doctrina. Porque era un muy buen judío, pero apenas empezaba como cristiano. Entonces Dios tiene sus tiempos, por eso hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que disciplinarnos y aprender cómo podemos servir mejor al Señor. Entonces en este caso vemos todo lo que pasó con Saulo y pues hay una bendición en su ministerio, ¿no? Aprendemos eso. Perseguidor, luz del cielo, Jesús, ayuno, Ananías, sanidad y discípulos. Esperamos no saltarnos ningún punto. Y a acabar puntuales. Bueno, el segundo caso es Cornelio, que vamos a ver que es un capitán romano, y vemos su caso, ¿no? Dice el 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Esto era romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como en la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te da lo que tienes que hacer. Ido el ángel, le hablaba a Cornelio, y este llamó a 2 de sus criados, gracias hermano, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo una gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esto fue una experiencia que tuvo Pedro ahí. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Esto es la dirección de Dios. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Como es un texto muy largo, vamos a dividir estas partes. Tenemos aquí entonces, hermano, otra vez la dirección de Dios para que la gente se convierta. Por eso siempre decimos, si la gente se convierte, es por la obra de Dios, no es por nuestra obra. Nosotros predicamos, evangelizamos, oramos, visitamos, mandamos mensajes, o todo lo que hagamos está bien, pero el que hace la obra siempre en el corazón de la gente es Dios mismo. Y en este caso había un buen hombre aquí. Fíjese que Cornelio como que nos avergüenza a los cristianos. No sé si usted se da cuenta que hay personas que no son cristianos y son mejores que algunos de nosotros, lo cual da una pena, hermano, porque si estamos en Cristo, pues debíamos ser mejores nosotros, ¿no? Pero aquí vimos a un hombre que ni era judío, o sea, era un centurión. Centurión quiere decir que tenía a su cargo 100 personas. Esto es como un capitán en la milicia mexicana, más o menos. O sea, era un soldado de rango medio, también de una edad media, no era muy joven, no era muy viejo, pero este capitán tenía una fe en Dios a su manera, porque dice que creía en Dios y oraba a Dios. Y dice, y hacía muchas limosnas al pueblo, o sea que hasta era generoso en lo económico. A algunos cristianos que les pesa mucho lo económico, que ni era judío, daba ofrendas al pueblo. Entonces, creía en Dios, oraba y hacía generosidad con los judíos. Y entonces dice algo muy, muy importante, otra vez una visión. Por eso decimos, sí hay visiones, no siempre, no en todos los capítulos de Hechos hay visiones, pero en estos 2 sí. La visión de Pablo, la visión de Ananías y la visión de Cornelio y la visión de Pedro, en este caso. Ahora, tanto Pablo como para los gentiles, gran apóstol, hay una visión, pero también para Pedro, que estaba con los judíos, viene una visión. Y ahí tenemos entonces algo muy importante. Hay un ángel que está ahí en esa visión.
O sea que si yo tengo en una visión a un ángel, ¿está correcto? Sí, hasta donde yo veo ahí sí, porque puede ser un ángel que me hable en una visión. ¿Qué pasa con la visión? Pues que estoy despierto. Cuando estoy dormido se llama sueño. Y algunos tienen sueño hasta ahorita, ¿no? Entonces decimos, bueno, el sueño, me pasa algo, veo algo cuando estoy dormido. Pero si estoy despierto y veo algo, eso es una visión. Y pasan las dos cosas todavía el día de hoy. En la iglesia no se cesan las visiones y los sueños. Algunos sueñan más de lo que tienen visiones, pero bueno, la visión está correcta, el sueño está bien y hay que revisarlo a la luz de la palabra. No todo sueño. Porque hay hermanos que sueñan que su perrito se les cayó y dicen, hermano, ¿qué significará? Pues no sé. De hecho, yo no interpreto sueños de nadie, hermano, porque hay ahí luego famas que nos hacen, ¿no? Porque ¿usted interpreta sueños? No. A veces se me facilita algunas cosas que veo, pero no digo ni que es una interpretación, ni digo que usted tiene que hacer algo. Pero si usted me pregunta, vemos qué pasa. Y la mayoría de los sueños que no tienen sentido, hay que nada más dejarlos ahí. Lo que usted soñó en la mañana, hermano, ya déjelo ahí, nada más, no se preocupe. Y ya no sueñe tanto, algunos se pasan de sueño, ¿no? Ya luego ni trabajan, pero bueno. Entonces, cuidado con esos sueños, porque sí vienen las visiones, pero es en un momento limitado para una situación especial. Ahora, este ángel le dice algo específico, en este caso, a Cornelio. Le dice, tienes que ir a la calle derecha, hay un Simón que se llama, es curtidor, o sea, trabaja con la piel, y en su casa tiene a otro Simón, que se apoda Pedro. Algunos que tenemos nuestro apodo por ahí, bueno, él tenía ese apodo, puesto por Jesús. Jesús puso apodos muy interesantes. Y cuando Pedro está ahí, dice, vas a llamar a Pedro para que venga y te diga lo que tienes que hacer. Ahora, una cosa muy importante, Pedro sabía lo que tenía que hacer. Cornelio era un buen hombre, de ahí que aprendemos, nosotros por lo menos tenemos que ser buenas mujeres y buenos hombres por lo menos, generosos, de oración, esas cosas están bien. Pero ya que tenemos a Dios, tenemos mucho más compromiso, porque nosotros sí conocemos lo que dice la palabra de Dios. Cornelio no sabía la palabra de Dios, pero Pedro sí. Ahora, aquí viene entonces luego un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis, hermanos? ¿Alguien sabe qué es éxtasis? ¿Cómo con perfume? Sí. No sé si sea bueno. Es una experiencia fuerte en lo espiritual. Como que tiene una sensación de algo muy grande o ve algo muy grande y tiene una reacción personal. El éxtasis también sucede, no siempre. De hecho, no siempre tenemos éxtasis, ¿no? Porque hay gente que dice, como hoy no tengo éxtasis, no voy a la iglesia. Habrá algunos por ahí, ¿no? Que tienen esa idea. O porque no lo siento, no hago las cosas. Hermano, no es de sentir. Cuidado con eso, ¿no? Porque hay gente muy sensualista. ¿Qué es el sensualismo en la iglesia? Pues que todo lo tiene que sentir. Tengo que sentir que Dios me habla, tengo que sentir a Dios, tengo que sentir si lo hago o no lo hago, tengo que sentir, y no es mi sentir, es lo que dice la palabra. Dicho a veces, ni siento nada, pero yo lo voy a hacer allí. Hace muchísimos años estuvimos mi esposa y yo estudiando allá en varias ciudades, cuando éramos un poco jóvenes, y estuvimos en Chihuahua, y ahí en Chihuahua había una, de las clases que nos daban, un hermano dijo, hermanos, yo siento la presencia de Dios. Y otro dijo, pues yo no siento nada. ¿Quién tiene razón? Uno sentía y no está mal sentir, y otro no sentía nada. Y eso no quiere decir ni que no esté con Dios o no ame a Dios. A veces sentimos a Dios y a veces no. Imagínense que cuando yo sienta voy a predicar, pues predicaría una vez al año. O no sé, o voy a sentir darle a la obra de Dios. Pues allá, de vez en cuando, como algunos le hacen, ¿no? No. Lo sienta o no lo sienta, lo siento, pero tengo que hacerlo. ¿Ya? O sea, yo me dedico a las cosas de Dios, no importa que no tenga el éxtasis. Pero tuvo este éxtasis, ¿por qué? Por su prejuicio. Todos tenemos prejuicios. Recuerda, es juzgar antes de. Y el prejuicio de Pedro es que no iba a predicarle a no judíos. Y otra cosa que era muy apegada a la comida, ¿se acuerda? Cuando Dios dijo, hay alimentos que sí y alimentos que no, habla de la santidad. El alimento en sí puede ser que los que no son buenos a lo mejor tienen muchas toxinas. Y hoy se sabe, ¿no? Los médicos estudian y la gente, nutriólogos y gente así. Pero cuando Israel decía esto, no era tanto por la comida, sino por la santidad. O sea, ustedes tienen que ser santos hasta por lo que comen o por lo que no comen.
Pero ya después que vino Cristo, nos quitó esa idea de la santidad y hoy tenemos límites, ¿no? ¿Se acuerda ahí en Hechos 15 que dice ahogado? Ahogado es un animal que no se desangró, ¿se acuerda eso? O dice un animal muerto como debe de matarlo un judío, también fornicación, también, y otras cosas ahí, ¿no? 4 cositas nada más. Pero en este caso, Pedro ve un lienzo que baja con todo tipo de animales. O sea, que vio a todo lo que los judíos no se comen. Y ahí viene una contradicción. Porque cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come, ¿qué dijo Pedro? Señor, no. O sea, si es Señor, no le puedo decir que no. Y si le digo que no, no lo estoy reconociendo como Señor. Entonces hay una gran contradicción ahí, ¿no? Porque Pedro, ay Señor, no. O sea, muy judío todavía su enfoque. Y entonces cuando mata y come quiere decir, no llames tú común lo que Dios ha limpiado. Por eso nosotros no tenemos esa estricta dieta que tienen los judíos. Tenemos algunos límites para no enfermarnos y por lo que hoy se sabe, pero no estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? Por ahí hubo un hermano que hizo una santa cena allá por Indonesia con un cerdo que se llama babirusa. O sea, es como un puerco así, un jabalí. Y los jabalíes, pues no era la carne que comían los judíos, ¿no? Pero no había de otra. Y este misionero les dijo, traigan carne, vamos a hacer la Santa Cena. Y le trajeron el jabalí. ¿Qué cree que hizo el misionero? Le dijo, en el nombre del Señor, quítenlo de aquí. No, se lo comieron bien a gusto. Nos hubieran invitado, el jabalí no está tan malo. A lo mejor nunca he comido jabalí. Si un día me invita, me lo como, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no tengamos esa idea de prejuicio de la obra de Dios. Pedro, que siempre estuvo dedicado a judíos, ahora se va a dedicar a no judíos. Y después Pedro avanza, en sus cartas habla de las naciones, o sea que Pedro creció de ser un hombre muy cerrado, nada más judío, ahora empieza a crecer a la obra del Señor. ¿Qué dice ahí? 10:15. Volvió la voz a él la segunda vez, en lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por su nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Otra vez, palabra de conocimiento. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Por cuál causa habéis venido? Ahí vemos obediencia en Pedro, ¿no? Ellos dijeron, Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces Pedro nos hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron los hermanos de Jope. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. O sea, este éxtasis y esta visión del lienzo que Pedro tuvo le quitó el prejuicio. Ya no llames común lo que Dios ha limpiado. ¿Sabe que los judíos todavía no comen con gente no judía? Los judíos ortodoxos, porque hay muchos judíos que nacen allá y no son judíos. En Jerusalén nacen, no son de religión judía. Y hay gente que se hace judía de otras naciones. Entonces hay una diversidad ahí. Pero los judíos muy radicales nunca entran a la casa de un no judío. Solamente comen con puros judíos y el alimento como lo preparan ellos, se quedaron mucho con esa ley, ¿no? Que sí era importante en su momento, pero que venido Cristo hay cosas más importantes, ¿no? Como dijo Jesús, no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de tu boca, lo que contamina. Porque dice, puedes comer algo que, bueno, luego va al sanitario, pero lo que sale de tu boca es maldición. Y puede ser ofensa y puede ser mentira, ¿no? Ten cuidado más bien con lo que sale de tu boquita que lo que entra. El alimento, o sea, hay un cambio ahí muy importante. Pero cuando viene esta visión del Señor, el Señor mismo, dice, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, Dios te va a mandar, no nada más para que no comas esas carnes, sino para que aceptes a las personas que no son judías como tú eres. Entonces para Pedro fue reto, porque él estaba acostumbrado, Recordamos nuestra área de comodidad, ¿no? ¿Qué tal nosotros? Con hermanos en Cristo nos sentimos muy a gusto. Es mi hermano, mi hermana, hablamos de Cristo, nos conocemos, hemos servido, pero ¿qué tal cuando estamos con no cristianos? Qué diferente, ¿no? Porque piensan muy distinto.
Y ahí tenemos un choque cultural, ¿no? Choque cultural es cuando lo que la gente hace a mí me causa un problema, porque yo no estoy acostumbrado ni a las palabras, ni a lo que hace, a lo que no hace. ¿Qué tengo que hacer? Hasta donde pueda me adapto, porque trabajo con ellos, o trabajo para ellos, pero no voy a comprometer la fe de manera que ya no pueda predicarles a Cristo. Entonces, no está tan fácil, pero en este punto, Pedro recibe la visión y dice Dios, no llames tú como lo que yo he limpiado, y recibe a estos hombres no judíos. ¿Qué hace Pedro? Los recibe y los hospeda. O sea, hay cosas que yo pienso que me contaminan y no me contaminan. No me contamina comer con no cristianos, no me contamina tener en mi casa a alguien que no sea cristiano, no me contamina tener contacto con ellos. Más bien, si no tengo contacto, pues ¿cómo los evangelizo? Porque algunos dicen, bueno, quiero evangelizar, se le van a oponer, le van a malinterpretar, le van a atacar. Y usted si quiere predicar lo puede hacer. Pero en medio de esa situación tenemos que ver cómo esto cambia nuestro punto de vista acerca de la gente. Parece que Pedro aún así tuvo problemas. Porque Pablo en una carta dice, el hermano Saulo, cuando anda con puros judíos, ¿cómo se porta? Como judío. Pero cuando anda con gentiles, parece gentil. O sea, ahí Pedro aún no fue tan honesto para decir, si estoy solamente con el judaísmo, pues estoy bien metido con ellos. Pero si ya acepto a los no judíos, ¿qué pasa allí? Pablo dice, esto es una hipocresía. ¿Tenía razón Pablo o no? Pues sí, porque ahí Pedro no había sido honesto en la conversión o en la aceptación de los no judíos. Porque para nosotros es fácil. Lo leemos en Hechos 15, ¿no? El concilio de Jerusalén, que no les impongan toda la ley judía, pero algunas cosas sí, como decíamos, ¿no? No comer animales con sangre y bueno, la fornicación también, ¿no? Habla ahí del pecado sexual. Pero para los de ese tiempo era muy difícil porque todos eran judíos y pensaban que tenían que predicarle a puros judíos. De hecho, por ahí en Hechos 20, cuando Pablo les empieza a hablar a los hermanos en Jerusalén y empieza a decirles de la obra que está haciendo, le dicen, Pablo, tenemos miles de convertidos judíos y todos son celosos por la ley. ¿Cómo ven? ¿Está bien eso o no? Pues no, porque si son cristianos, ya no tienen que ser celosos por la ley. Pero ellos todavía pensaban que todos los cristianos tenían que guardar la ley a esa manera. Y luego hubo más problemas y persecución y Pablo fue a la cárcel y la muerte, ¿no? O sea, ya no es circuncidar al niño, ya no es ir al templo 3 veces al año, ya no es todas las reglas, los 500 o 613 mandamientos que tienen los judíos, ahora es libertad en Cristo. La Biblia para toda la gente, predicarle a toda la gente, pero en ese momento había un choque con los judíos. Entonces era muy importante que esa situación se rompiera. Y cuando Pedro, que estaba dedicado a los judíos, tiene esta visión y va con estos pues, compañeros de Cornelio, enviados por Cornelio, pues, fue cambiado totalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Por lo cual vemos que Dios cambia las cosas. Vamos a leerlo enseguida. Dice ahí entonces... Estamos en el 10:36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un mensaje cristocéntrico, ¿no? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a quien Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Esto es salvación. Mas mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí usa la palabra llenura. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no estén bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Bautizar a gentiles, ¿no? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Vemos una obra completa. La obra de Dios nunca es incompleta. Nosotros que somos inconstantes o que no tenemos
inteligencia en las cosas de Dios a veces no entendemos, pero la obra de Dios es completa. Le habló a Pedro en visión para que le predicara a los gentiles. Le habló a Cornelio, a este judío, a este romano, capitán romano, y cómo tenía que ir a buscar la palabra, pero también cuando Pedro les predicaba, dice que les habló de Cristo. Otra vez una gran lección. Nosotros como iglesia somos una iglesia cristiana. ¿A quién predicamos? A Cristo. O sea, ¿de quién le voy a hablar a la gente? Pues de Jesús. No de mi iglesia local, no de mis hermanos que yo admiro o tengo algún contacto con ellos, no, aunque les amo, pero voy a hablarles de Cristo. Y si les hablo de Cristo, se convierten y entonces viene la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero cuando Pablo les empezó a hablar, dice que vino el Espíritu Santo. Y usa una palabra muy interesante, dice, y cayó el Espíritu Santo. O sea, caer es como con cierta violencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, el Espíritu Santo vino, descendió, bautizó. De hecho, en Hechos 2 dice, los bautizó. Pero aquí dice, cayó. Entonces vemos que a veces la obra del Espíritu Santo es así como un poquito ruidosa, ¿no? Para nosotros. Porque dice ahí que fue un evento notorio, igual que en Hechos 2, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pero estos no eran judíos, eran romanos, y eran familia de Cornelio, ¿no? Otra cosa que aprendemos de Cornelio, involucró a su familia. No se quedó solito con el mensaje. A ver, Pedro, ¿qué me tienes que decir? Trajo a su familia. Se trajo a su familia, familiares cercanos y lejanos, y les trajo para que oyeran el Evangelio. O sea, la obra de Dios es completa. El Evangelio llegó a toda la gente gracias a Cornelio, gracias a Pedro que entendió, y también gracias a la gente que escuchó el mensaje. Pero ¿qué quiere decir para nosotros esto de que también el Espíritu Santo se derramó en no judíos? Vemos la obra misionera de Dios. Dios nos ama igual a todos, aunque no seamos judíos, porque igual otra vez el orgullo de los judíos, muchos piensan que por haber nacido en Israel o tener la religión judía son mejores que otros, mientras que a veces ni siquiera tienen, como dice la palabra, la circuncisión en su corazón, donde no hay conversión, no hay bendición, no hay obra, y se sienten muy especiales, ¿no? Y nosotros a veces como que nos sentimos menos. De hecho, yo creo que muchas de las personas que conociendo el Evangelio se van al judaísmo, tienen esa falla. Buscan la soberbia, buscan el estatus y dejan de buscar la palabra de Dios. Porque si leemos Hechos, todas las veces que atacaban a los cristianos fueron los judíos. Y Pablo habla incluso en la palabra, dice, estos piensan que están bien, pero no están bien. Tienen religión, pero no tienen a Dios. Entonces tienen que recibir a Cristo para que sean pues aceptos delante de Dios y cambiar esa religiosidad, ¿no? De cuando hablábamos de los judíos mesiánicos, ¿se acuerdan? Que decíamos personas que son judías y ya empiezan a recibir algo del Evangelio y no estamos muy seguros si van a seguir o no. Por lo menos qué bueno que reciban algo, pero a veces se regresan más al judaísmo y otros sí se hacen cristianos, ¿no? De hecho, qué bueno que algunos sean cristianos ahora, pero si no están en Cristo, aunque sean judíos, no son salvos. Tienen que recibir a Cristo. Y cuando viene Cristo a sus vidas, la obra es completa. Ahora, esto de la obra misionera es de mucha bendición, porque nosotros somos llamados a predicarle a todas las naciones, no nada más judíos o blancos o europeos o de qué lugar. Donde la gente escuche, vamos a predicar el Evangelio. Y Pedro, que estaba tan cerrado como judío, le llevan a predicarle a un romano, militar, hombre pues acaudalado, ¿no? Importante en su momento, y cuando él le predica, entonces empezó una obra en la casa de Cornelio. O sea, Dios quiere salvar a todas las naciones. No les impongamos reglas, hermanos, porque otra vez, ¿qué es el legalismo? El legalismo es que en las iglesias ponemos reglas que no están en la palabra de Dios. Porque muchas personas dicen, bueno, si va a seguir a Cristo, pero primero que se bautice. No sé cuántos han visto eso, ¿no? Dicen, me quiero bautizar. ¿Estás casado? Hasta que te cases te bautizas. En la isla nunca dice que primero me case y luego me bautice. Nunca dice eso, ¿eh? Eso parece que la iglesia como que lo propone, pero es legalismo otra vez, ¿no? Si está en Cristo, pues qué bueno que esté en Cristo. No les estorbe. Déjelos que lleguen a Cristo. Porque hay hermanos que le tienen a la gente, ¿eh? No. Para que tú seas cristiano, primero tienes que tomar el curso de discipulado. Y primero tienes que ir. ¿Primero qué? Si la urgencia es que Jesús llegue a nuestro corazón, ¿no? Y ya que está en su corazón, qué bueno que están salvos. Y entonces después habrán otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando me convertí hace 44 años, llegó a la iglesia un joven con una melena como la de Nito. ¿Se acuerdan? Este Nito. Negrito. Y así traía el pelo largo. Ahorita me dará mucha envidia, ¿no? Pero entonces ya traía su pelo. Está bien, gracias, hermanos. Cuando llegó a la iglesia, el pastor que tuve fue muy sabio, porque así iba a bautizar este muchacho bonito. Y entonces
Algunos pastores le hubieran dicho, pero primero te cortas el pelo. ¿Usted conoce pastores así o no? Yo conozco varios, pero el pastor mío le dijo, ven y te bautizo. Fue tan espectacular porque tenía tal cabellera que hasta mojó al pastor cuando se levantó del bautismo, ¿no? Le hizo así y como de león, ¿verdad? Mojó al pastor. Ahora, tiempo después se empezó a cortar el pelo poco a poco hasta que ya casi se normalizó. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? No le pongamos reglas a la gente. Primero te cortas el pelo. Aquí venía un varón que decía, que te quites la gorra. Venía un joven con gorra. Y yo le decía, que déjelo que esté con gorra. Yo quisiera que los jóvenes vinieran con gorra, hermano. De veras, quisiéramos 100 jóvenes aquí con gorra. Pues que ni era muy de la iglesia, me dijo, o usted le dice o le digo yo. Que no le diga nada. Pero hay gente que no respeta a los pastores, Y él fue y le dijo, quítate la gorra. ¿Qué cree que pasó? Ya no vino. Ni la gorra ni el muchacho. Entonces, no pongamos reglas. Yo creo que los que estamos de veras a un nivel de un pastorado hay que recibir a la gente y que Dios la cambie. Pero esas reglas que se ponen a veces impiden mucho la obra de Dios. Pues terminamos puntuales, hermanos. Gracias por su atención a todos. Esta es la hora 7 de Hechos del Espíritu Santo. Gracias, hermanos.